Y entonces esta charla va a quedar desde mañana en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir, y que los profesores están presentando la charla desde una de nuestras salas híbridas que tenemos en la FEN. Esto es más o menos la experiencia que ustedes vivirían si tomaran el magíster. Ariel. Bien. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos los asistentes. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Y los queremos invitar a presenciar nuestra primera clase abierta asociada a este programa. Este programa, nos están preguntando por chat, vamos a estar recibiendo preguntas por chat, lo vamos a estar viendo, vamos a ir respondiendo todo lo que podamos. En este caso es una clase abierta de temas bien específicos, como la inteligencia de negocios y el analytics impactan las organizaciones. Tenemos otro tipo de charlas, que también tenemos algunas grabaciones y otras más agendadas en el futuro, donde vamos a hablar cosas específicas del programa y nos están preguntando por acreditación, siempre nos preguntan por precio, acceso. Eso lo tratamos en otro tipo de charlas. Y lo que tenemos hoy es una clase abierta. Para esta clase abierta agradecemos al doctor Jaime Miranda, que nos ha dado parte de su tiempo para compartirnos respecto de este tema. Y bueno, lo quiero presentar. El doctor Jaime Miranda es ingeniero civil industrial, magíster en gestión de operaciones y doctor en sistemas complejos de ingeniería de la Universidad de Chile. Pero además, aquí en nuestra facultad, Jaime es director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de nuestra facultad, ha sido presidente de la Sociedad Iberoamericana de Investigación Operativa, fue presidente del Instituto Chileno de Operaciones, de Investigación Operativa, por varios años, ha publicado sus investigaciones en muy buenas revistas internacionales, especializadas en temas de gestión de operaciones, logística, Business Intelligence, Business Analytics, y participa permanentemente en varios proyectos de investigación de I+D con empresas, con sector público, sector privado. La verdad es que lo más interesante que vamos a ver en esta charla, además de ya la introducción que les hice, es el contenido. Y vamos a ver casos, vamos a ver teoría, vamos a enlazar también esta presentación con los temas que vamos a cubrir durante el programa. Así que sin más introducción, los quiero dejar con el doctor Jaime Miranda. Muchas gracias, Jaime. Ahí está Armando. Si quieres jugar con la cámara, también puede hacerlo. Vale. Profesores, invitar a nuestros asistentes que si quieren hacer preguntas al profesor Jaime, pueden hacerlas a través del chat, marcando la opción todos. Si es que, Jaime, tú necesitaras que profundizáramos en algo, nosotros podemos abrirle el micrófono a los asistentes, pero antes tienen que avisarnos a quién le abrimos el micrófono y ellos nos pueden pedir la palabra también. Bien. ¿Comenzamos? Sí, estamos listos. Vale. Voy a poner el tiempo. Bien. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenos días por asistir a esta primera charla. Bueno, Ariel ya me presentó. Yo trabajo principalmente dentro del cuerpo académico en la pata dentro del máster, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la inteligencia de negocio y el analytics. La clase de hoy tiene como foco dar una visión de cómo nosotros como cuerpo académico vemos las temáticas que nosotros presentamos en el magíster. Este es un magíster que de alguna forma aglutina varias temáticas que nosotros dentro de la facultad desarrollamos ya hace más de 15 años. ¿De acuerdo? Son cuestiones que de alguna forma la hemos visto crecer, la hemos visto evolucionar. Y la idea particularmente es que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo estas temáticas particularmente tienen un impacto dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿De qué trata esta clase? Principalmente nosotros vamos a revisar 5 grandes temáticas, ¿de acuerdo? Claramente están relacionadas todas entre sí, en donde yo voy a ir presentando algunos problemas, ¿sí? Voy presentando algunas temáticas, algunos problemas, y los voy a ir relacionando con las cosas que nosotros vemos directamente en el máster, ¿sí? El eje central de esta charla tiene que ver con cómo nosotros modelamos problemas de negocio complejos. Bueno, luego vamos a definir lo que es un problema de negocio complejo desde la perspectiva de los sistemas y desde la perspectiva de los datos, ¿sí? Hoy en día, prácticamente todas las compañías, no hay ninguna que no tenga que tomar decisiones basadas en datos. Particularmente vamos a hablar del uso intensivo de datos, vamos a hablar un poquito de Big Data, que también es otra de las temáticas que nosotros tocamos dentro de
los distintos cursos que nosotros tenemos preparados para este magíster. Y claramente, todos estos procesos nosotros los vamos a relacionar particularmente con los procesos de toma de decisión. ¿Sí? O sea, este no es un magíster teórico, es un magíster práctico, profesional, que les va a permitir, de alguna manera, identificar oportunidades en donde, sobre la base de modelos, ¿no es cierto?, de sistemas de información, de bases de datos, de modelos predictivos, de modelos de optimización, ustedes puedan efectivamente tomar decisiones con un mayor grado de certeza, con un mayor grado de eficiencia. ¿De acuerdo? Particularmente nosotros desde la perspectiva de la universidad nos definimos como una universidad de ciencia, ¿no es cierto?, de investigación, pero particularmente nosotros en esta línea tenemos investigación, pero desde una perspectiva mucho más aplicada. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a revisar varias temáticas que seguramente ustedes las han escuchado en otros lados, como la inteligencia artificial, como el Big Data, como yo les estaba comentando, los modelos predictivos, las redes neuronales, el Deep Learning, todo ese tipo de tópicos que uno escucha hoy en día con bastante fuerza, nosotros también los tomamos, los hacemos nuestros, pero particularmente los hacemos nuestros desde la perspectiva de una empresa. ¿De acuerdo? O sea, nosotros no somos una escuela de ciencia, somos una escuela de negocio, por ende, todas las problemáticas que nosotros revisamos, todas las cosas, las materias que nosotros revisamos, las relacionamos con una problemática de un administrador que tiene que tomar decisiones bajo incertidumbre en algunos casos y particularmente en ambientes de muchos datos. Hoy les voy a presentar además una aplicación, una de varias aplicaciones que vamos a ver dentro del programa, para una empresa, ¿de acuerdo? Para una empresa en donde particularmente nosotros pudimos medir el impacto. O sea, ¿cómo medimos el impacto de una solución tecnológica dentro de una organización? Esa es como una de las cosas principales dentro del contexto de esta clase. Entonces, particularmente lo que nosotros vamos a revisar son problemas de negocio complejos desde la perspectiva del manejo de información, desde la perspectiva de la toma de decisiones, en donde particularmente se trabaja con fuentes de datos, fuentes de información que son bastante grandes, ¿cierto? Luego vamos a describir cuál es el problema particularmente, cómo estos problemas, ¿no es cierto?, se relacionan con una problemática práctica de un administrador, de un manager. Seguramente varias de estas cosas les van a hacer sentido, porque seguro que ustedes están tomando decisiones hoy en día basados en datos, y nosotros como parte desde la perspectiva de la Universidad de Chile también le damos un foco de investigación. Para nosotros esto es relevante porque la investigación nos permite estar realmente en donde están los temas más nuevos. ¿Sí? Nosotros como cuerpo académico tenemos nuestras fuentes de información, además de nuestros artículos científicos, son las conferencias, los seminarios y las visitas que hacemos en distintos centros de investigación que nos permiten dar una visión más global del problema y salir un poco, ¿no es cierto?, del mercado chileno y pensar en un mercado más globalizado. Ahora, fíjense que esta es una gráfica que muestra qué es lo que ocurre en un minuto de Internet entre el 2020 y el 2021. Fíjense que gran parte de las aplicaciones, ¿no es cierto?, Facebook, Google, Netflix, son aplicaciones que hoy en día generan una enorme cantidad de datos, ¿sí? 500 horas, ¿no es cierto?, de contenido subido a YouTube, 695.000 historias compartidas, todo este tipo de información que nosotros hoy en día tenemos disponible. La pregunta es, ¿cómo nosotros, sobre la base de esta información disponible, podemos generar mejores políticas comerciales? Para nosotros, las políticas comerciales van a estar relacionadas con los sistemas de información, van a estar relacionadas con las bases de datos, van a estar relacionadas con el mundo del analytics. Particularmente para nosotros, todas estas empresas, ¿no es cierto?, que han ido creciendo en pandemia, por ejemplo, es cosa de mirar cuál ha sido el crecimiento del valor de la acción de Netflix, ¿no es cierto?, desde la perspectiva antes y después de la pandemia, nos permiten ver, ¿no es cierto?, cuál es el impacto y la importancia del manejo de la información para tomar mejores decisiones. Ahora, cuando nosotros hablamos de Big Data, este es otro concepto que también nosotros dentro del programa tenemos algunos cursos que atacan particularmente cómo administrar bases de datos de gran tamaño. Uno lo podría definir de esta manera. Fíjense que esta es una definición bien general. Hablamos de un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad, velocidad de crecimiento, que son elementos importantes dentro de una empresa,
¿no es cierto?, dificultan la captura, gestión y análisis mediante tecnologías más convencionales. ¿Sí? O sea, nosotros de alguna forma vamos a resolver y plantear problemas en donde quizás un Excel no sirva, en donde quizás yo no pueda desarrollar un análisis multidimensional utilizando una tabla dinámica, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y por qué no puedo resolver este problema ocupando Excel? Para nosotros la tecnología es relevante, pero el Big Data particularmente nos genera un desafío enorme. Las tecnologías tradicionales no permiten resolver todos estos problemas. Yo les voy a presentar un caso en un par de minutos en donde la cantidad de transacciones era tan grande que no era factible de abrir con un Excel, no era factible de administrar con un Access, no era factible generar una rutina ocupando Visual Basic for Application. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, si yo tengo un problema empresarial que tengo que resolver, ¿cómo me adapto y cómo adapto las tecnologías de manera más contemporánea para resolver estos problemas? Ahora, es un término, Big Data también se habla que es un término que describe una enorme cantidad de datos que podrían ser eventualmente estructurados o no estructurados. Hay problemas en donde no basta solamente con la información que yo tengo en mi compañía. O sea, yo podría tener datos que están en Internet. El problema que les voy a presentar en unos minutos tiene esa característica. Nosotros teníamos fuentes de información de tres tipos. Fuentes que provenían directamente de las empresas, bases de datos que la empresa tenía, ¿no es cierto?, en sus repositorios, etcétera, bases de datos que están disponibles en distintos sitios de Internet que hay que rescatarlas, no es gratis, pero existen, las redes sociales, que también generan información relevante, sobre todo para las compañías, e información que tiene un valor, que hay personas, empresas que venden información, y esa información tiene un cierto valor. Entonces la pregunta central es cómo, sobre la base del análisis de información y de mis fuentes de datos disponibles, genero una mejora sustantiva dentro de alguna organización, dentro de alguna empresa, en el sentido de tomar mejores decisiones. La toma de decisiones basada en datos es un eje fundamental de este magíster. Para nosotros, ¿no es cierto?, al igual como quizás desde la perspectiva microeconómica, los modelos, ¿no es cierto?, micro, son relevantes. Para nosotros, el eje central tiene que ver con cómo las empresas toman decisiones basadas en los sistemas de información y basadas en las fuentes de datos que tienen. Entonces, cuando uno analiza esto desde hace ya un tiempo, se empieza a generar una brecha. Hoy en día hay una brecha enorme entre el crecimiento del almacenamiento de datos y el crecimiento de la analítica. ¿Sí? Este es uno de los problemas más importantes que se está resolviendo hoy en día en muchas universidades y centros de investigación. ¿Cómo hago para poder almacenar, analizar y utilizar fuentes de datos que tienen un crecimiento gigantesco? Y lamentablemente el crecimiento del análisis no va de la mano. Ese crecimiento tiene dos perspectivas. Una es la tecnológica. En los 90 habían problemas de optimización que eran imposibles de resolver. Imposibles. Con el computador más grande que existía no era posible resolver un problema que hoy en día es una tarea en un curso de investigación de operaciones que dicta en la facultad. Entonces, ese cambio tecnológico nos permite resolver problemas más grandes. No obstante, el crecimiento de los datos es mucho mayor. Y eso genera un desafío para todas las universidades, para todos los centros de investigación, en pos a generar soluciones que te permitan disminuir esta brecha. Los enfoques analíticos, fíjense que esto ha ido evolucionando en el tiempo. O sea, claramente, ¿no es cierto?, hace ya bastantes años las cosas se resolvían a papel y lápiz, ¿no es cierto?, que era una de las soluciones más básicas que hoy en día ya prácticamente no existen. Máquinas de escribir y calculadoras, otras cosas que también pasaron de moda, ¿no es cierto? Las empresas hoy en día, gran parte, están en las hojas de cálculo. O sea, las hojas de cálculo son parte, ¿no es cierto? Más del 99,9% de las empresas tienen la suite de Office. Pero la pregunta es cómo utilizo tecnología más contemporánea para resolver problemáticas que son mucho más complejas. Cuando hablamos de una problemática compleja, por ejemplo, detectar fraudes, que es un problema muy importante dentro de la banca, si nosotros hablamos de que
mensualmente podrían perfectamente existir 4 millones de transacciones. ¿Sí? En un año, eso lo multiplicamos por 12, estamos hablando de 48 millones de transacciones, y dentro de ese conjunto existe menos del 1% de transacciones potencialmente fraudulentas. La pregunta es, ¿cómo determino el perfil característico de una transacción que es un fraude respecto de una de que no lo es? Esa pregunta nosotros la tratamos de responder sobre la base de distintos cursos dentro del máster. Claramente, esa pregunta tiene relación directa con las bases de datos de la compañía o del banco. Por supuesto, la información se encuentra almacenada dentro de una base de datos. Por ende, para nosotros es importante que ustedes sepan administrar bases de datos, que sepan cuáles son las bases de datos más actualizadas, qué es un data lake, qué es un data warehouse, que son cosas que eventualmente ustedes se van a enfrentar cuando tengan que resolver problemas grandes. Tengo que entender el negocio para poder definir, ¿no es cierto?, la diferencia entre una transacción fraudulenta y una que no. Necesito entender el negocio. Por eso, dentro del máster, también nosotros tenemos cursos que buscan, ¿no es cierto?, que ustedes tengan ciertas habilidades dentro del mundo de los negocios, porque nosotros todos los problemas los tenemos inmersos en empresas. Y por otro lado, para poder predecir, yo tengo que incorporar modelos predictivos. Y ahí es donde está una de las líneas importantes de la inteligencia de negocio, que es el data mining y el análisis. Nosotros vamos a ver dentro del programa una línea completa que busca resolver estas problemáticas, desde la gestión de las bases de datos, desde la gestión de los sistemas de información, desde la gestión del problema y desde la construcción de una solución o un prototipo. Porque particularmente en esta línea, las cosas son tangibles. O sea, no es teoría. La teoría está en los modelos, por supuesto, pero lo que nosotros buscamos acá es que ustedes sean capaces de construir prototipos viables económicamente y viables en lo tecnológico. No todas las empresas tienen la misma tecnología. ¿Sí? Hay empresas que me ha tocado ver en donde, claro, viven en el Excel, en el Access, pero hay otras que tienen problemas muchísimo más grandes, en donde esas tecnologías más tradicionales no funcionan. Particularmente cuando hablemos de algo complejo, y esta es una definición, si se fijan acá, yo defino algo complejo como una condición de un sistema, situación u organización integrada en algún tipo, ¿cierto? Tiene que haber algún grado de integración, en donde hay muchos elementos y relaciones que son difíciles de comprender con un análisis simple. O sea, cuando nosotros analizamos el problema de una empresa, que podría ser, por ejemplo, la fuga de clientes, que es otro problema que vamos a ver bastante dentro de los cursos del programa, la fuga de clientes tiene como concepto general identificar antes de que el evento ocurra cuando un cliente cierra su cuenta corriente o cierra sus productos. Entonces, esa pregunta de cuáles son los clientes que van a cerrar una cuenta corriente es una pregunta que tiene una respuesta clara, que está en las bases de datos. En las bases de datos están los perfiles, cómo el cliente consume, cómo el cliente interactúa con la empresa, cuáles son sus características sociodemográficas, dónde vive, cuál es su, ¿no es cierto?, su visión o su percepción del servicio, cómo el cliente ve el servicio. Esa es una pregunta relevante para identificar fuga. Pero lo clave es tratar de encontrar estas diferencias sobre la base, ¿no es cierto?, de los datos que tiene la compañía almacenada. ¿Cómo somos capaces de identificar estos perfiles? Es una tarea que nosotros desarrollamos en distintos cursos dentro del Magíster. Nuestro foco es que ustedes sean capaces de identificar perfiles. Y la identificación de perfiles en una escuela de ciencias quizás termina ahí. Pero para nosotros la identificación de perfiles es el inicio de la pata comercial del problema. ¿De acuerdo? O sea, cuando identifico un perfil de fuga, listo, tengo un modelo predictivo. Pero lo que viene después es lo relevante. ¿Qué hago con el perfil de fuga? ¿Cómo disminuyo la fuga? ¿Cómo genero la optimización de los recursos productivos para disminuir, por lo menos, ¿no es cierto?, ciertos fenómenos que yo quiero evitar? Y se dice que es complejo porque es difícil. O sea, no es una tarea fácil. La tarea que nosotros estamos tratando de desarrollar en este máster es una tarea compleja. ¿Sí? No es una tarea simple. No es simple identificar por qué esta transacción es un fraude y por qué esta no.
en términos generales. Y adicionalmente, ¿cómo construyo una bolita de cristal? Porque eso es lo que nosotros queremos finalmente, que nos permita anticiparnos al hecho que estamos analizando. Entonces, desde la perspectiva de los negocios, el foco del programa es disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones basado en los datos, basado en la inteligencia de negocio y particularmente en un eje que es fundamental, que son los sistemas de información. Ahora, cuando nosotros queremos analizar un sistema, esto es una de las metodologías que vemos en algunos de los cursos, generalmente uno tiene un sistema que le llamamos un sistema real, que podría ser, ¿no es cierto?, un departamento, una problemática particular de un departamento, y luego viene un trabajo que le llamamos modelo conceptual, que en simple, lo que nosotros hacemos acá es disminuir, ¿no es cierto?, la variabilidad del problema. O sea, tratamos de simplificarlo, tratamos de que en la práctica identificamos cuáles son las fuentes de información, claramente. Cuando nosotros identificamos las fuentes de información, oye, para predecir fraude necesito este dato y este dato, nosotros eso lo relacionamos con los cursos que tienen que ver con administración de información y bases de datos. O sea, en las compañías de información están en bases de datos, de distinto tipo, claramente. No todas las compañías tienen la misma tecnología, pero el concepto del almacenamiento de datos es algo que nosotros lo vemos como un core. Luego de esto viene la parte asociada a los sistemas. ¿Cómo administro estos datos? Estos datos que son planillas en algunos casos, ¿cómo las administro? ¿Con qué sistema soy capaz de leer la información? Generar una consulta. ¿De acuerdo? La generación de consultas es algo clave para nosotros también. Las consultas, de alguna forma, que uno dice, oye, el SQL o ese tipo de tecnología viene desde el mundo de las ciencias de la computación, efectivamente viene desde ahí, pero nosotros le damos un sentido práctico. Para nosotros el SQL es una herramienta que nos permite obtener un pedacito de los datos que nosotros necesitamos muchas veces. ¿Cómo lo hacemos de forma eficiente? Claramente, ese tipo de cosas también nosotros las desarrollamos dentro del programa. Ahora, cuando nosotros identificamos el problema conceptualmente, ahí es donde nosotros relacionamos el problema con la toma de decisión. Nosotros tenemos 2 o 3 cursos dentro del Magíster que busca que ustedes de alguna forma estructuren la toma de decisiones como un proceso. Identifiquen cuáles son las decisiones principales que tiene que tomar un manager para el problema particular. Recuerden que nosotros vemos generalidades, pero en la práctica uno tiene que bajar la generalidad a algo específico. ¿Cuáles son las reglas de negocio que tienen que respetar? Oye, en el caso del fraude, la capacidad, por ejemplo. Yo tengo una cantidad de ejecutivos que revisan transacciones, no puedo pasarles muchas. ¿Cómo determino los objetivos del problema? A eso nosotros le llamamos un modelo conceptual, y esa es la relación directa, y yo creo que una de las diferenciaciones fuertes con una escuela de ingeniería o con una escuela de ciencia, es que nosotros relacionamos los problemas con toma de decisiones empresariales. Nuestro foco es resolver problemas en empresas, sobre la base de los sistemas, sobre la base de la inteligencia de negocio. Luego viene una pata, ¿no es cierto?, que es la parte más técnica, modelos matemáticos, ¿no es cierto?, que seguramente ustedes van a ahondar un poquito más en este tipo de cuestiones cuando desarrollen su tesis. En la tesis ustedes van a tener que resolver un problema práctico real y ahí ustedes van a desarrollar claramente un poco de matemática. Es difícil salirse de la matemática cuando uno quiere construir un modelo predictivo. ¿De acuerdo? Es una bola de cristal lo que estamos tratando de hacer. Por ende, si ustedes se fijan, una de las temáticas importantes tiene que ver con cómo optimizo esto. ¿De acuerdo? Y la parte de los modelos matemáticos la vamos a ver adicionalmente dentro de un software. O sea, nosotros no nos medimos tanto en la matemática en sí, está por detrás porque no es humo, pero efectivamente nosotros en esta línea vamos a ocupar sistemas de información y tecnología. ¿Sí? No vamos a ocupar una fórmula, ¿no es cierto?, y un papel y un lápiz. Vamos a trabajar con tecnología que por detrás tiene modelos matemáticos, pero es tecnología que no está pensada en una escuela de ciencia. Es tecnología que está pensada en una escuela de negocios. ¿De acuerdo? En donde el usuario posiblemente no es tan experto, pero tienen interfaces que nos permiten resolver problemas de forma más simple. La solución del modelo, esto es algo que claramente aquí es donde se meten algunos cursos del máster que tratan, por ejemplo, cómo administrar muchos datos. O sea, la solución del modelo matemático, una cosa es el papel, ¿de acuerdo? Una cosa es el papel, el modelo en papel, y otra cosa es resolverlo. Y cuando lo resolvemos, ahí indudablemente nos metemos a las bases de datos, nos metemos a la tecnología, nos metemos a los algoritmos de optimización,
pero todo desde una perspectiva práctica empresarial. Y luego viene una parte en donde se implementa la solución del modelo, y ahí ustedes van a tener en el programa una serie de cursos que les van a permitir diseñar arquitecturas de sistemas de información. No todos los sistemas de inteligencia de negocios son iguales. Existen diferencias entre la banca, el retail, ¿no es cierto?, el sector público. No son iguales. Estructuralmente tienen los mismos componentes. De eso no hay duda. Pero cuando yo quiero resolver un problema práctico, no puedo hablar de generalidades. Tengo que buscar una solución particular para ese manager, para esa organización que me permita, sobre los sistemas de información, los datos y la inteligencia de negocios, tomar mejores decisiones. Este es el escenario actual de las empresas. O sea, si se fijan, estamos hablando de que existen muchos negocios, muchos, o sea, indudablemente esto ocurre, en donde se tienen que almacenar, ¿no es cierto?, manejar y analizar enormes volúmenes de información. Esa es nuestra clave. Para nosotros, ese es uno de los aspectos fundamentales que tratamos en los distintos cursos con distintas visiones. ¿Cómo los apoyamos y soportamos sobre la base de tecnología, de sistemas, el análisis y la utilización de información? Para nosotros, de alguna forma, desde la perspectiva más empresarial, necesitamos tener información administrable, manejable. O sea, si yo a un gerente le digo que el perfil de fraude está en las 48 millones de transacciones y le mando un TXT, ¿no es cierto?, en donde cada fila es una transacción y cada columna es una variable, y que él la encuentre, seguramente ese archivo se los va a mandar por la cabeza. Lo que nosotros necesitamos es información, ¿no es cierto?, que sea digerible, gerencial. Y ese paso entre información dura, ¿no es cierto?, el dato duro, y un informe ejecutivo, es una de las tareas que nosotros también desarrollamos en el programa. ¿Cómo transformo información que está en las bases de datos, que están en los sistemas de información, en un reporte ejecutivo? Para nosotros, esa es una de las tareas fundamentales dentro de la inteligencia de negocio. Dentro de ese ámbito, claramente, cuando uno ya tiene estas temáticas metidas en las empresas, uno le puede dar un valor a la información. O sea, la información hoy en día tiene un valor, por supuesto. El principal activo de un banco son los clientes. ¿Cómo los clientes interactúan? ¿Qué consumen? ¿Cuáles son sus perfiles de consumo? Eso mismo ocurre en un retail, ocurre prácticamente de manera transversal en cualquier organización. Para nosotros, como lo estábamos discutiendo, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, un tema interesante que tocamos acá tiene que ver con la detección de fraude. Este es un problema que lo presento porque es bien complicado de resolver. Es muy interesante, pero es bien complicado, porque lo que nosotros queremos aquí es identificar un comportamiento delictual. Quiero entender cómo el delincuente, ¿no es cierto?, sobre la base de las transacciones que hace conmigo como empresa, yo lo puedo detectar. Lo puedo detectar y lo puedo predecir antes de que el evento ocurra. Entonces, cuando nosotros hablamos de fraude, es claro que el fraude es de varios tipos. O sea, acá yo, por ejemplo, pongo algunos. Fraudes contables a través de los estados financieros, que es otro tema. Nosotros, adicionalmente, este magíster está metido en un departamento en donde una de sus líneas de investigación fuerte es la contabilidad de las finanzas. Temas relacionados a tarjetas de crédito. Este es el fraude que es más común, ¿no es cierto?, en donde hay una mayor cantidad de transacciones, estamos hablando de millones de transacciones mensualmente, seguros, robos de identidad, lavado de dinero, evasión de impuestos, etc. Fíjense que todas estas problemáticas son problemas de negocio. Algunos de ellos están mucho más relacionados a empresas, ¿de acuerdo? Están mucho más relacionadas a empresas, pero fíjense, también la evasión de impuestos también te pega en el sector público. Por ende, este es un programa que claramente, a pesar de que estamos con un cierto foco más en las empresas, nosotros igual le damos un foco dentro del sector público. Dentro del sector público hay muchísimas aplicaciones, muchísimas. Nosotros en el departamento generamos ahora estoy como director, hace 2 años, generamos un programa para el sector público, Big Data para el sector público. ¿De acuerdo? Por ende, para nosotros el tema de la información, el tema del análisis de datos es una cuestión que claramente hacen que este problema sea difícil. Los casos de fraude son poquitos. Ese es otro problema. Nosotros lo vamos a ver en algunas temáticas que a eso se le llama desbalance. El desbalance de clases, que le llaman dentro del data mining, es un problema complicado de resolver.
Se caracteriza porque la cantidad de objetos que yo quiero identificar son chiquititos dentro del total. Imagínense que ustedes dentro de los 48 millones de transacciones tienen, no sé, 5.000 fraudes, 4.000 fraudes. Entonces, es una población gigante de transacciones que no son fraude, efectivamente, no todos son delincuentes, pero tengo que identificar la proporción más pequeña. Y a ese problema se le llama desbalance. Nosotros lo vamos a tratar, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con mezclas, cambios a través del tiempo. Estos problemas son dinámicos. No solamente crecen en el número de datos, crecen en el comportamiento también en términos del dinamismo que tiene este comportamiento. Si yo identifico un fraude, luego encuentran otra forma de hacerlo. Y de ahí viene otro elemento que particularmente nosotros lo vamos a ver en el programa, que son las máquinas de aprendizaje o el machine learning. ¿De acuerdo? Las máquinas de aprendizaje son algoritmos computacionales que aprenden sobre la base de los datos. Por ende, este aprendizaje te obliga a tener bases de datos conectadas, te obliga a tener sistemas dinámicos, te obliga a tener la información disponible de forma rápida. Fíjense que acá esta es una lámina en donde lo que estoy presentando acá es una técnica que nosotros realizamos dentro del programa en el curso de inteligencia de negocios que se llama árboles de decisión. Los árboles de decisión es una técnica que nosotros la desarrollamos, la hemos ocupado en muchas compañías, que tiene ciertas características interesantes. La primera es que les permite, sobre la base de una salida gráfica, explicar el comportamiento o un perfil de un cliente. Fíjense que ¿cómo se llama? En los nodos rojos representan un perfil particular. Imagínense que ese es el perfil de fraude. ¿De acuerdo? Y los verdes son los perfiles no fraude. Particularmente cuando uno habla de un perfil de fraude, uno podría pensar de que existe uno. Y no es así. Podrían existir muchos tipos de fraude. ¿De acuerdo? Y lo que hacen estas máquinas de aprendizaje es, sobre la base de la historia, identificar cuáles son los perfiles característicos de estos tipos de transacción y identificarlos fácilmente. Y adicionalmente, y esta es una cuestión que también desarrollamos en el magíster, cómo llevamos un modelo matemático que tiene una cierta complejidad a un público que no es especialista. Ustedes, cuando presenten y cuando tengan sus trabajos, ¿no es cierto?, incorporen estas temáticas de sistemas, de inteligencia de negocio, una de las tareas complicadas que van a tener es cómo presentar de forma simple a un público que no es especialista sus desarrollos. Eso es algo que nosotros también, sobre la base de los distintos cursos, las presentaciones que ustedes hacen, los talleres de tesis, ¿no es cierto?, les permitimos y van entrenando en conjunto con nosotros. Una de las tareas que nos ha costado muchísimo, a Ariel, a mí y al equipo que nos acompaña, es traspasar estas tecnologías a públicos que no son especialistas. Y esa es una tarea que realmente nosotros la tomamos como core dentro del programa para que ustedes articulen dentro de sus organizaciones estas temáticas, ¿de acuerdo? Y que sean capaces de llevarlas y a implementarlas. El Analytics, esta es una disciplina que está muy relacionada a la inteligencia de negocio. Nosotros acá en el programa tenemos un par de cursos de ciencias de las decisiones, de Business Analytics, en donde lo que nosotros buscamos es cómo, sobre la base de un método que quizás viene de otra disciplina de la ciencia, nosotros tomamos ese método y lo aplicamos dentro del mundo de los negocios. Hay un curso particular que trata estos temas, revisa, ¿no es cierto?, cuáles son los métodos analíticos más interesantes sobre la base, ¿no es cierto?, de la experiencia que hemos tenido nosotros como equipo, sobre la base de la experiencia que hemos visto en distintos lugares, ¿no es cierto?, y de alguna forma queremos impulsar desde el programa este concepto, ¿no?, que es ver cómo generamos ventajas competitivas sobre la base de la incorporación de la inteligencia. ¿De acuerdo? La inteligencia computacional, la inteligencia de negocio, cómo nosotros sobre la base de estas temáticas somos capaces, ¿no es cierto?, de tomar ciertas posiciones dentro de los mercados, que generalmente son mercados muchísimo más competitivos. Si se fijan, todas estas actividades que están en este gráfico, nosotros las vamos desarrollando en los distintos cursos del programa. Hoy en día, el ejemplo que les voy a presentar en términos prácticos está en la última bolita que dice optimización. O sea, cuando tengo que tomar una decisión compleja en cualquier industria, yo necesito tener información.
Generalmente los problemas más complejos que vemos en el programa tienen una característica común, que se relacionan a problemas con alta incertidumbre. No conozco todo con certeza, pero lo que sí tengo son fuentes de datos. Eso sí lo tengo. No conozco lo que va a ocurrir, no conozco la demanda de mañana, no conozco qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, más adelante. Pero sí tengo almacenado información que me permite generar una estimación. Y ahí es donde nosotros nos centramos en una de las líneas importantes del programa. Cómo, sobre la base de modelos predictivos, sobre la base, ¿no es cierto?, de modelos de pronósticos, de análisis estadísticos más simples, de una generación de una alerta, ¿sí?, yo soy capaz de bajar la incertidumbre. En términos transversales, en este programa, sobre la base de la información, sobre la base de los sistemas, sobre la base de la inteligencia de negocio, nuestro foco es bajar la incertidumbre de un tomador de decisión. ¿De acuerdo? ¿Cómo bajamos la incertidumbre? Es una de las tareas principales que nosotros tratamos, ¿no es cierto?, en este programa. Ahora, si se fijan, esta es una manera, ¿no es cierto?, de generar un enfoque en donde nosotros en la inteligencia de negocio nos centramos un poquito en las dos primeras etapas. O sea, es claro que cuando uno quiere resolver un problema en una empresa, uno necesita tener repositorios de datos, ¿sí? Uno los puede construir, esta es una buena tarea, generar un repositorio central de información, un data warehouse, que me permita almacenar la información de mi compañía. Después de esto, cuando ya tengo la información, uno puede ya generar informes ejecutivos, informes resumidos, y que te permiten de alguna forma generar un modelo que te permita predecir algo. Una de las tareas principales de la inteligencia de negocio, o mejor dicho, dos de las tareas principales, van por el lado de ser capaces de poder, ¿no es cierto?, describir lo que ocurrió en el pasado, generar buenos informes, buen reporting de lo que ocurrió, ¿sí?, para poder entender, generar causalidad. Pero otra de las tareas que son importantes también, y quizás aún más importantes, es la generación de modelos predictivos. Los modelos predictivos les van a permitir anticiparse a la competencia. Por ende, van a poder estar un pasito más adelante. Y esa diferencia permite generar, ¿no es cierto?, un posicionamiento distinto en el mercado. Cuando yo resuelvo la primera etapa, que le llamamos Data Analytics, es una etapa en donde resuelvo el problema de los datos, resuelvo el problema predictivo. Yo lo que resuelvo ahí es la información que yo necesito para resolver el problema. Claramente, si yo hoy día tengo que determinar qué transacciones van a ser fraude, yo estoy con incertidumbre. Si yo hoy día tengo que decidir cuántos vehículos comprar en una automotora para la venta el próximo año, estoy bajo incertidumbre, porque no conozco la demanda. Por ende, en esta etapa del Data Analytics y del BI, nosotros vamos a resolver esa problemática. Vamos a identificar cómo, sobre la base de la información, yo puedo finalmente tomar decisiones. Y después de esto, viene una etapa en donde realmente tomo la decisión. Y acá hay un par de cursos dentro del programa que también buscan, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones o de la ciencia de las decisiones, cómo modelar el problema de un manager. Y finalmente, otros cursos del programa buscan resolver la última etapa, que es súper importante, que tiene que ver con cómo llego a una solución tecnológica en una empresa, cómo llego al desarrollo de un software. Muchas veces las empresas buscan y encuentran software que son, ¿no es cierto?, comerciales, que existen en el mercado y que resuelven ciertas problemáticas, ¿de acuerdo? Pero hay muchas otras empresas en donde la solución para su problema no existe y por ende hay que desarrollarla o hay que implementarla. Por ende, en este programa también nos hacemos cargo de eso, de que ustedes sepan diseñar software, que sepan diseñar un sistema de información sobre la base, ¿no es cierto?, de un proyecto, sobre la base de la tecnología, de la inteligencia de negocio, de las bases de datos. Acá hay un par de definiciones, que no voy a entrar mucho en detalle, las pueden ver acá. Si se fijan, hablamos de toma de decisiones, hablamos de tareas como recopilar, utilizar, analizar datos, buscamos cosas como creación de conocimiento, que son otras definiciones de la inteligencia de negocio que atañen un poquito a lo que nosotros hacemos. Y de alguna forma esto conlleva, ¿no es cierto?, a administrar esta convergencia, ¿no? Desde las fuentes de información, los procesos de negocio, ¿no es cierto?, el descubrimiento de patrones, que son
cuestiones que nosotros vemos directamente en todos los cursos para poder finalmente diseñar un sistema. La estructura general de un sistema es bien simple, como esta lámina que les presento acá, y nosotros en los distintos cursos, si se fijan, en algunos de ellos nos preocupamos de las bases de datos, del módulo de información, cómo administro la información del problema, la reportería, que es fundamental en una empresa, qué es lo que yo quiero mostrar, cuáles son los indicadores de desempeño, cómo defino un informe ejecutivo, la parte del cerebro del sistema, ¿no es cierto?, que es la parte más analítica, también nosotros la desarrollamos en distintos cursos. Ahí es donde está el problema de toma de decisiones del manager. Esto es lo que nosotros modelamos al final. Y sobre todo esto, cuando queremos de alguna forma llevar una empresa, nosotros lo llevamos no como un código, sino que como un sistema computacional. Por ende, también es importante entender la arquitectura de un sistema de información. Cómo diseñarlo, cuáles son las etapas, cuáles son los principales componentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, claramente para nosotros el tema apunta a estos puntos que están acá. Yo quiero optimizar recursos escasos. ¿Sí? No tengo muchos recursos, por ende los tengo que optimizar. Automatización y estandarización, exploración de distintos escenarios, toma de decisiones de manera rápida, decisiones robustas. ¿De acuerdo? Que son conceptos que nosotros en los distintos cursos los vamos desarrollando, pero que tienen un foco común. Tomar decisiones basadas en datos. Ese es el concepto general. Tomar decisiones basadas en datos sobre la base de sistemas computacionales. Acá existen varias aplicaciones de problemas que se han resuelto en distintas líneas, transporte, retail, minería, las aerolíneas, ¿no es cierto?, que son problemas que uno como cliente, ¿no es cierto?, o derechamente por haber trabajado dentro las conoce. Salud, educación, que acá es donde de alguna forma también hay un tremendo potencial, ¿no es cierto?, todo el sector público, principalmente deportes y televisión. Y en televisión es donde me voy a centrar un poco. Voy a dar un ejemplo en estos minutos que me quedan, un poquito para que ustedes vean una aplicación en donde, si ustedes se fijan, nos pasó algo parecido en este proyecto a lo que enuncia esta lámina, en donde preguntan, y es una pregunta que ustedes también se podrían hacer en sus empresas y en sus organizaciones. ¿Disponen de información suficiente para realizar su trabajo? Esa es una pregunta relevante, ¿no? O sea, ¿tienen la información que necesitan para resolver el problema que les encomiendan? La mitad de las empresas decía que no. Entonces, si nosotros nos metemos particularmente a una aplicación como la que les voy a presentar acá, este es un problema que me tocó resolverlo en 2017 y el 2018 en la industria norteamericana y que ahora estamos resolviendo acá en la industria chilena en un canal de televisión importante. ¿Por qué este problema es importante? Metiéndonos ahora en una aplicación. Fíjense, el negocio de la televisión tiene como foco incrementar las audiencias y el revenue, ¿no es cierto?, los ingresos que yo recibo sobre la base, ¿no es cierto?, de las audiencias, predecir las audiencias de manera precisa. O sea, yo quiero predecir quién está mirando la televisión, no por filantropía, sino que a mí lo que me interesa particularmente es la calendarización de los comerciales y las promociones. ¿De acuerdo? Porque si yo soy capaz de predecir qué audiencia voy a tener, entendiendo no solamente con audiencia el rating, sino que las características de las personas que están sentadas ahí, yo puedo hacer más atractivo el contenido de un canal de televisión para las empresas y de alguna manera extraer la máxima rentabilidad que puedo a los avisadores. Si yo tengo una programación atractiva, ¿no es cierto?, yo soy capaz de poder fijar un precio atractivo y calendarizar los programas y tener una combinación perfecta entre el contenido y la venta de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros analizamos este problema, hace un par de años atrás, veíamos de que existía mucha gente involucrada en estos procesos, y esto es bastante común. Se hacían todas las cosas de forma manual. El Excel era pan de cada día. Cuando nosotros nos tocó entrar en esta empresa, que es una empresa gringa, conocida, que se llama Viacom, fue sorprendente. Nos mandaron cientos de Excel, en donde cada Excel tenía colores, y cada color significaba algo. O sea, era una planilla Excel con rojo, amarillo, verde, ¿no es cierto? Y yo que venía de afuera, no entendía nada. Pero para ellos tenía un sentido. El rojo representaba algo, el verde representaba algo. ¿De acuerdo? Y eso genera que los análisis sean limitados.
que se pierde información y conocimiento. Si la persona se va de la empresa, se va con todo el conocimiento. Y el color rojo representa algo para él y no sé si lo va a poder transferir. Análisis de pocos escenarios. Esto también es bien común. Si ustedes resuelven los problemas a mano, siempre van a estar encima con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Está ocurriendo, por un lado, los reportes cada vez más customizados. Esto es una cuestión que la hemos ido desarrollando. Predicciones analíticas de la audiencia, anticiparme al hecho, ¿no es cierto? Optimización de parrillas programáticas. ¿Qué pongo en cada aviso? ¿O qué pongo en cada bloque del contenido? ¿Dónde pongo la publicidad? Fíjense que en este problema se lleva a cabo un trade-off bien interesante. Fíjense, los canales de televisión obtienen sus ingresos por las parrillas de comerciales. Entonces, los canales de televisión tienen un incentivo a poner hartos comerciales. Mientras más grande es la parrilla comercial, en términos de minutos, más dinero me llega. Pero genera un efecto contrario con las audiencias. Las audiencias, está comprobado, ¿no es cierto?, que mientras más comerciales yo pongo en los contenidos, se va perdiendo el rating de largo plazo. Entonces, ese es el trade-off que nosotros manejamos en esta problemática. Si yo pongo muchos comerciales, se me va la audiencia. Si pongo pocos comerciales, me quedo sin ingresos para el canal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encuentro este equilibrio? El modelo de negocio, si se fijan respecto de los canales, es hacer publicidad, gran parte, ¿no es cierto? Yo trato de hacer publicidad, ventas de audiencia, o sea, yo a una firma le digo, mira, en tal momento van a haber tanta audiencia de tales características. Eso es lo que nosotros vendemos. ¿De acuerdo? Por ende, hay que generar un trade-off, ¿no es cierto? O manejar el trade-off entre los ingresos y la pérdida de audiencia. Algunas cosas que son relevantes. Fíjense que estas son preguntas de negocio. ¿Cómo estimar el rating de manera precisa? ¿Por qué me interesa esto? Porque yo vendo el rating. O sea, nosotros en la televisión gringa le vendíamos a Coca-Cola 1 millón de telespectadores de tales características. Si no llega ese telespectador o esa cantidad, tengo que pagar una multa. Porque yo estoy vendiendo algo que no logré. Determinar la afinidad de un programa televisivo respecto a los distintos tipos de audiencia. Es claro, ¿no es cierto? Dentro del mercado existen productos que son para bebés, productos que son para niños, para adultos, para hombres, para mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cómo pongo un programa televisivo que particularmente atraiga un segmento de la población particular, en donde ese segmento es atractivo para una marca? ¿De acuerdo? ¿Cómo mejorar la parrilla programática? Ese es otro problema. Es enorme la cantidad de dinero que se gastan acá, comprando series de televisión, la teleserie turca, ¿no es cierto? Y todo lo que viene consigo. Pero la pregunta central que uno tiene que responderles a los directivos, ¿no es cierto?, a los dueños, a los accionistas, es cómo sobre la base de los comportamientos que yo tengo en mis bases de datos y el error y el acierto que he tenido en distintas tomas de decisiones puedo mejorar la rentabilidad del negocio. Calendarizar los programas, ¿no es cierto?, son cuestiones que son relevantes. Yo les comenté, por ejemplo, para Nickelodeon, el público objetivo eran niños entre 2 y 8 años. Ese era el público para ese canal. Nosotros programamos con modelos analíticos más o menos como 2 o 3 años toda la programación del cable que se veía de Latinoamérica hacia abajo, ¿sí? Cosas que son importantes, fíjense, pensando un poco en el problema de negocio. El canal de televisión tiene que pagar indemnizaciones monetarias por el incumplimiento de, ¿no es cierto?, los contratos de marca. Si yo le ofrezco a Coca-Cola que la próxima semana voy a tener 1 millón de personas viendo su aviso el martes a las 4 de la tarde, yo lo tengo que cumplir. Si yo no lo hago, los programas de canal de televisión pierden valor. O sea, si yo no soy capaz de captar audiencia, y hay cada vez menos audiencia, el canal de televisión pierde el valor. Se hace difícil retomar el crecimiento orgánico de la audiencia. Eso también es importante. O sea, si yo tomo decisiones malas, constantemente termino perdiendo audiencia. Entonces, este problema fue resuelto en 2017, en 2018 para Viacom, que es una empresa grandota, bien grande, que tiene canales como MTV, Discovery Channel, una pila de canales más, ¿no es cierto?, en donde hay una fuerte competencia con el streaming, ya saben, ¿no es cierto? O sea, claramente
la televisión abierta y el cable compite con Netflix, YouTube, Amazon Prime y todas estas nuevas plataformas de streaming, existe una audiencia altamente segmentada, eso también es importante. O sea, yo puedo segmentar sobre la base de la edad, de la geografía, la política, las preferencias, y estamos en un ambiente de muchos datos. Fíjense que nosotros teníamos en Estados Unidos más de 60.000 hogares. 60.000 hogares en donde nosotros medíamos el uso o el consumo de televisión, ¿sí?, cada minuto. Nosotros teníamos una base de datos que realmente era monstruosa, gigantesca. No existía ningún computador dentro de Viacom que tuviera la capacidad que nosotros necesitamos. Por ende, tuvimos que inventar una solución tecnológica que nos permitía, de alguna manera, administrar estos volúmenes de información. Si se fijan, estas son algunas reglas, no las voy a tratar, pero son reglas de negocio. Por eso es importante conocer el negocio con el cual ustedes están resolviendo el problema. No por nada, nosotros dentro de los cursos que vemos en el máster, le mostramos cómo modelar un negocio, porque ustedes tienen que identificar las reglas y las condiciones. Entonces, este fue más o menos lo que nosotros hicimos. Si se fijan, un esquema bien clásico que nosotros impulsamos dentro del programa. Por ese motivo nosotros tenemos cursos de bases de datos, porque yo necesito juntar la información y administrarla, estructurarla. Por ese motivo tenemos modelos, ¿no es cierto?, y cursos asociados a modelos predictivos, porque yo necesito predecir rating, por ejemplo, acá. O sea, yo tengo que vender rating 1 o 2 semanas antes de que el evento ocurra. Y si me equivoco, me cobran multa. Si me sobra, pierdo dinero, porque le estoy dando rating al canal, a la marca, sin cobrárselo. Y después de esto, que le pusimos macro etapa 2, viene la etapa de la resolución del problema. Y ahí, esa macroetapa se relaciona a 2 cursos que están dentro del magíster. Uno que se llama Ciencias de las Decisiones y otro que se llama Business Analytics. Esos 2 cursos atacan directamente cuál es el problema de negocio y cómo resolverlo. Acá, fíjense que este es un gráfico que muestra un poco la audiencia de los distintos canales. NBC, ¿no es cierto?, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney. Fíjense que las audiencias son distintas. Por ese motivo, no pueden resolver el problema con un solo modelo predictivo. Existía un modelo predictivo, ¿no es cierto?, pensando en los distintos canales. La publicidad no es la misma en Fox que en Nickelodeon. La audiencia no es la misma. La pregunta es cómo resuelvo el problema entre contenidos atractivos para que capturen audiencia y generación de ingresos para los canales. ¿Sí? Entonces, fíjense la estructura de esta solución. Esta es una solución que es bien sofisticada. Por un lado, tiene información que nos vendía Nielsen, o sea, información que está en el mercado no gratuita. La teníamos que comprar. Y acá existe una decisión. ¿Ocupo o no ocupo esta información? ¿Por qué? Porque esta información tiene un costo alto. Pero la pregunta no es solamente si el costo es alto. La pregunta es cuál es el beneficio, la utilidad que me genera el contar con esta información. Para nosotros era rentable. A pesar de que pagábamos alto dinero en comprar esa data, ¿sí?, nos genera un beneficio enorme porque podíamos predecir con mayor certeza el rating. Información, fíjense que también metadata de los programas. Esta información nosotros la sacábamos desde Internet. A los que les gusta el cine, hay muchas bases de datos en donde describen contenidos. Por ejemplo, nosotros de la metadata sacábamos, además del nombre de la película, el director, si es que existían dentro del elenco algún Oscar, ¿no es cierto?, actores famosos, duración del contenido, temática del contenido, género, subgénero y características del contenido. ¿Por qué? Porque ese contenido yo lo quiero relacionar con personas que consumen televisión. Hay perfiles, al igual que en un retail, ¿no es cierto?, en donde yo tengo distintos productos, existen distintas personas que los consumen, que le llamamos clientes. Fíjense que en términos de la tecnología, nosotros ocupamos en este proyecto la tecnología de punta, Spark, para administrar las bases de datos, Databricks, Amazon Web Service. Esto lo ocupamos para poder tener un poder computacional potente. No teníamos un computador en esta compañía que fuera capaz de predecir rating con 180 millones de transacciones mensuales. Era más o menos lo que nosotros estábamos de alguna manera manejando. Teníamos que tener bases de datos más sofisticadas. Ocupamos productos de optimización. ¿Por qué? Porque necesito optimizar parrillas programáticas.
Cuando ustedes tienen 2.500 películas y tienen 3 slots y tienen que definir qué película poner, tiene por detrás una decisión de optimización. Lo que yo pongo como contenido lo relaciono con el consumo de televisión de los clientes que están viendo televisión, que luego yo los vendo como parte de la oferta, ¿no es cierto?, a las campañas comerciales de distintas empresas. Fíjense, estas cosas también las vemos en el programa. Cómo hacer, de alguna forma, cómo incorporar reglas de negocio. Fíjense que acá están todas las variables, ¿no?, que uno podría pensar dentro de una empresa. Costos, programas disponibles, ventas por publicidad, competencia. Fíjense que este problema tiene un elemento importante que es la competencia. Nuestra competencia más fuerte era Netflix. Todo lo que nosotros hacíamos con modelos, ellos lo replicaban y trataban de ver cómo ganarnos la audiencia. Y este es un juego que dentro de la economía hay un área que la estudia, que es la teoría del juego, ¿no? ¿Qué es lo que hace el competidor si yo tengo un movimiento dentro del mercado? Modelos de Machine Learning para predecir audiencia. Esto también es parte de los cursos que ustedes van a ver. ¿Cómo construir un modelo predictivo? En este caso, yo estoy tratando de predecir un número, ¿sí? El valor del rating. Pero también yo podría estar prediciendo, como en el ejemplo que les di antes, una clase. Predecir si es fraude o no. Entonces, vamos a resolver problemáticas, ¿sí?, en donde todas estas problemáticas tienen, de alguna manera, un denominador común, que es tomar decisiones basadas en datos. ¿Sí? Estos son algunas cosas que ustedes van a revisar en algunos de los cursos, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con Machine Learning, modelos predictivos, en este caso la predicción de audiencia, que nosotros vamos a ver una enorme cantidad de casos, banca, retail, ¿no es cierto?, empresas de seguro. Prácticamente hoy en día todas las compañías necesitan predecir algo para tomar decisiones basadas en datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo seleccionar variables? Este es otro tópico que también nosotros vamos a desarrollar. Fíjense que la selección de variables tiene 2 elementos importantes. El primero es sacar la basura para predecir mejor, más certero. Pero la segunda, que muchas veces nos pega mucho más a nosotros que trabajamos en empresas, es que yo necesito generar un modelo que sea simple, no con muchas variables, para que un público que no es especialista lo pueda entender y pueda definir una política comercial. Entonces, ese trade-off nosotros lo manejamos también. Estas son algunas, para que se hagan una idea de los canales que nosotros, de alguna manera, que utilizaron enfoques desarrollados por modelos predictivos y cosas relacionadas a sistemas de información e inteligencia de negocios. Si se fijan, hay una enorme cantidad. Hoy en día estamos trabajando con un canal de televisión chileno. Ya llevamos un año desarrollando un modelo analítico que busca resolver la primera etapa de este problema, que es predecir rating. Pero después de predecir rating, tengo que programar contenidos y programar publicidad. En esa etapa estamos hoy en día. Entonces, uno podría tener, si se fijan acá, yo podría generar una predicción. Y esto es una cosa que vamos a revisar, ¿cierto? Cómo, sobre la base de lo que ocurrió, yo me ajusto a la realidad. ¿Y cómo genero la predicción? Para nosotros, este tipo de cuestiones que son gráficas, ¿no es cierto?, modelos predictivos, nosotros les damos un sentido de negocio. ¿Por qué? Porque los errores que cometo, o sea, cuando uno habla de un modelo predictivo, uno tiene un error asociado. Para nosotros, el error no es lo clave. El error, nosotros lo vamos a transformar en una pérdida económica. O sea, yo puedo tener un error por pasarme de mi audiencia o porque me falte. Pero al final del día a las empresas no les interesan los errores. Lo que les interesa es saber y estimar cuáles son las pérdidas que yo voy a tener. Y ese es el foco central de nuestro mundo en la inteligencia de negocio. Nosotros no somos una escuela de ciencia que nos interesan los errores. Nosotros somos una escuela de negocio que nos interesa estimar las pérdidas que va a tener la empresa dentro del contexto, ¿no es cierto?, del problema que estamos resolviendo. Fíjense, otras cosas relevantes, variables importantes. ¿Por qué es relevante esto? Porque con este tipo de información nosotros generamos políticas comerciales. O sea, la selección de variables es importante no por sí sola, sino que es importante porque me permite generar, ¿no es cierto?, algunas políticas comerciales. Y con esto voy a cerrar la presentación. Una pregunta relevante: ¿por qué cuesta tanto implementar estas cosas? ¿Y por qué nosotros nos sumamos a este desafío de generar un máster, ¿no es cierto?, dentro de esta línea? Queremos de alguna manera bajar la resistencia organizacional con nuevas tecnologías, que ustedes lo van a tener y van a discutirlo en cursos de gestión del conocimiento, por ejemplo. Falta de compromiso, percepciones negativas a veces, y esto claramente tiene que ver con
la contraparte, el grado de dificultad del problema que se desea resolver, contar con un equipo multidisciplinario, también son cosas que eventualmente ustedes van a vivir y nosotros las vamos a ir desarrollando en el programa. Algunos de nuestros desafíos, yo creo que una de las cosas que estamos fomentando es que las compañías y las organizaciones de alguna manera busquen, ¿no es cierto?, busquen resolver problemas con enfoques basados en ciencia y tecnología. Es una cuestión que nosotros con el claustro académico lo estamos empujando fuertemente. Generar relaciones de largo plazo. Varios de los problemas que ustedes van a ver acá en el programa son problemas que fueron resueltos por profesores de acá, ¿de acuerdo? Van a haber casos, ¿no es cierto?, que vienen de Estados Unidos, de Europa, pero nuestro foco acá es resolver problemas chilenos, ¿de acuerdo?, con la cultura chilena y con las dificultades que tiene nuestro mercado, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros nos vamos con respecto a algunas lecciones, yo traté de alguna forma de resumirlas acá, y particularmente las que están aquí son cuestiones que nosotros vamos a ir desarrollando. Y con esto voy a cerrar la clase, ¿sí? ¿Qué cosa es importante? Separar la investigación y el desarrollo. Esta es una cuestión que yo la he ido aprendiendo con mis más de 15 o 20 proyectos que he desarrollado en esta línea. Uno como académico a veces, ¿no es cierto?, dice, oye, hay que investigar antes de resolver. Pero acá nosotros estamos de alguna manera resolviendo investigación aplicada, por ende, nosotros no estamos con el foco de encontrar la mejor solución. Nosotros estamos con el foco de encontrar una solución viable en el plazo que tenga la compañía para resolverlo. Las fuentes de información tienen que ser de calidad. Un proyecto interesante que nosotros desarrollamos dentro del programa es cómo desarrollar un data warehouse, cómo crear un repositorio central de información. No esperar el desarrollo al final del sistema, esto también es parte de las cosas que vamos a ver. O sea, cómo yo voy desarrollando prototipos a medida que el proyecto va avanzando. ¿Sí? No hay que esperar el desarrollo 2 años para poder recién empezar a utilizar las cosas. Nosotros las utilizamos antes porque, de alguna manera, no esperamos al desarrollo final. Simular antes de implementar. La simulación, nuevamente, apunta particularmente a bajar la incertidumbre. Si yo simulo una situación, puedo anticiparme. Contar con un equipo multidisciplinario, y esta es una de las cosas que también desarrollamos. Con los trabajos grupales, con los trabajos, ¿no es cierto?, la tesis, ¿no es cierto?, que es uno de los trabajos importantes, cómo desarrollar un equipo multidisciplinario. Yo creo que lo último, y con esto voy a cerrar, una de las cosas relevantes que nosotros tratamos de impulsar en el programa es que ustedes sean creativos, que sean capaces de generar prototipos, que sean capaces de poder generar una solución y sobre todo, de alguna manera, instaurar dentro de las empresas el concepto de la toma de decisiones basadas en datos. Yo creo que ese es como lo fundamental del programa. ¿Cómo sobre la base de los datos, de los sistemas de información, soy capaz de tomar decisiones con mayor certeza, bajar la incertidumbre y permitir de alguna manera la optimización de recursos escasos? Yo creo que eso es como, a grandes rasgos, lo que nosotros revisamos desde la perspectiva de la inteligencia de negocio y del analytics, que son las áreas que me toca a mí liderar dentro del programa. Con eso, yo creo que termino. Les doy las gracias por haber asistido y quedo abierto a consultas, dudas y comentarios que tengan de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a abrir el micrófono de Manuel Concha, quien nos está solicitando hacer una pregunta. Ahí, Manuel, acabo de habilitar tu micrófono, ya puedes hablar. Hola, profe, ¿qué tal? Gusto saludarlo. ¿Me escucha? Sí. Hola, profe, gusto saludarlo. Bueno, hace, qué sé yo, algunos años tomé un par de cursos con usted. Yo soy del máster de control de gestión. Tomé algunos electivos por opción propia. Hoy día lidero una compañía, desarrollamos un software completamente web, un ERP para las pymes que se llama Kame. Un poquito más de 5.000 empresas hoy día procesan su información con nosotros. Y algo que me gustaría preguntarle a alguien como usted, con su conocimiento, es que cada vez que me meto, cada vez que leo o investigo respecto de esto, está siempre muy pensado para las grandes compañías. Hoy día en Chile, el 99% de las empresas son pymes o MIPYMES, que esa es la clasificación que le da el Servicio de Impuestos Internos, que cuando una empresa es grande, cuando factura más de 100.000 UF al año, de ahí hacia abajo, todas las empresas son pequeñas o medianas o micro,
Y la realidad es que en Chile hoy día el 99% de las empresas existentes son pymes o MIPYME. Y en ese contexto, a mí me gustaría saber cuáles son o qué aplicaciones tiene el Data Analytics de forma concreta para las empresas pequeñas. Muchas gracias. Ya, bueno, buena pregunta. Fíjate, mira, una de las cosas que nosotros también impulsamos acá en el programa es el desarrollo de metodología, ¿de acuerdo? Olvidándose un poco de las barreras tecnológicas que pueda tener una pyme, ¿sí? En el sentido de que nosotros te vamos a mostrar cómo desarrollar un proyecto con sistemas y BI, ¿no es cierto?, independiente de la tecnología, ¿sí? Pensando un poco en la estructura de la solución. Ahora, claramente, cuando nosotros desarrollamos algo, ¿no es cierto?, en una empresa, la tecnología es una tremenda barrera de entrada. Particularmente, uno puede tener soluciones costosas, extremadamente probadas, ¿no es cierto?, como el SaaS, que es una herramienta world class, ¿no es cierto?, que cuesta varios miles de dólares el tenerla, que seguramente los bancos, el 1% que tú sacaste de tu muestra, seguramente lo usa. Nosotros vamos a utilizar herramientas de ese estilo, pero también nosotros vamos a incorporar quizás algunos elementos, como por ejemplo el Python, o ese tipo, o tecnologías similares que te permiten desarrollar cosas. Claramente es difícil encontrar una herramienta con buenas interfaces, ¿no es cierto?, con buen manejo de datos de uso libre, eso también es difícil. Pero vamos a tener en algunos casos desarrollo de soluciones con herramientas que son más baratas de alguna forma, que te van a permitir desarrollar. Lo que sí hay que tener claro, Manuel, es que siempre uno tiene que tener, ya sea tecnología por un lado, generalmente estas empresas world class que tienen estos software más sofisticados, tienen un desarrollo de interfaces que te permite tener un usuario menos especialista. ¿De acuerdo? O sea, el SaaS no necesitas tener un doctorado en Machine Learning para poder utilizarlo. Pero si tú estás en una empresa que no tiene el SaaS, tú indudablemente vas a tener que invertir en personas. No es gratis. ¿De acuerdo? O desarrollas tu tecnología internamente con herramientas más simples, más, de alguna manera, más baratas, o si quieres no invertir en las personas, vas a tener que invertir en la tecnología. Entonces, esos son como los dos grandes polos, desde el desarrollo en código, por llamarlo de alguna manera, que uno podría tener con Python, con R, en donde necesito un profesional más técnico, o invierto en tecnología y tengo un software más simple de usar con interfaces más bonitas, pero que es más costoso. Entonces, ese es como el rango. ¿En dónde están las empresas hoy en día? Las empresas grandes están en SaaS. Las empresas chicas están buscando desarrollo. Hay algunas herramientas como el RapidMiner, que es una herramienta también más barata, de libre uso, que puede ser utilizada sin problema con el paso del programa, porque nosotros no nos focalizamos en una herramienta particular. O sea, con lo que nosotros vemos en los cursos, tú podrías manejar un SaaS o un RapidMiner sin problema. ¿Sí? En el caso de la programación ya esa cuestión se pone un poco más compleja, porque ahí lo que nosotros impulsamos es que las cosas estén más o menos programadas y ustedes tengan que hacer algunos experimentos más simples, no que tengan que programar, porque no es requisito del programa que los estudiantes sepan programar en un lenguaje, ¿no es cierto?, de programación. Entonces, ese es como, de alguna manera, el trade-off. Nosotros vemos soluciones más baratas, más caras, más sofisticadas, menos sofisticadas, sobre la base de la necesidad de la empresa. Los casos que nosotros mostramos en el programa muestran empresas super pro, como la que yo les presenté ahora, que es Viacom, que es una de las empresas líderes en Estados Unidos en contenido programático, pero también vemos problemas quizás en el sector público, en donde se tuvo que resolver el problema con un Excel, con un Access, y la pregunta es cómo hacerlo. Pero se puede, por supuesto. Tiene un mayor costo en términos de las personas, pero sí se puede hacer. Pero entonces va a depender un poco. ¿Sí? No hay una solución única. Ok, profe. Muchas gracias. Vale. Jaime, en el chat tenemos una pregunta de Wilfredo Castillo. Él dice, buenos días, quisiera saber si es correcta la aplicación del análisis predictivo para mejorar el enfoque de la auditoría financiera. Sí, por supuesto. Sí, es bien importante. Fíjate que nosotros dentro del departamento estamos impulsando esta línea de los modelos predictivos, no solamente para las líneas más clásicas del business. O sea, de alguna manera marketing, por ejemplo, recursos humanos, operaciones, sino que nos vamos
principalmente también a relacionar con algunos problemas de la auditoría y de la contabilidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con fraude, por ejemplo, la detección de fraude es un tema súper core dentro del programa. La detección de fraude es un problema difícil de resolver, en la auditoría es relevante, al igual que en otros sectores. Estructuralmente es el mismo problema, pero la aplicación hace que las cosas cambien un poco. ¿Sí? Pero sí es parte y sí es algo importante que te permitiría mejorar la toma de decisiones si tú sos capaz de poder predecir ese tipo de comportamiento antes de que ocurra. Sí. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat. Miguel Ángel dice gracias por la oportunidad, que le gustó mucho la clase. Qué bueno. Tenemos un par de minutos todavía. Si nuestros asistentes quieren hacer otras preguntas o quieren que les habilitemos el micrófono, pueden indicarnos a través del chat. Vamos a dar unos minutos. Si no, Jaime o Ariel quieren contarnos algo del programa o ya para empezar a cerrar alguna información extra. Bueno, la verdad es que primero agradecerle a Jaime por su disposición, por la entrega de conocimiento. Gracias a la audiencia también por su interés. Y respecto al programa, bueno, ustedes ya están dentro de nuestro ecosistema, están en nuestro radar. En la página de la Escuela de Posgrado, en el área de Magíster, van a encontrar bastante detalle del Magíster de Sistema de Información e Inteligencia de Negocio. Tenemos folletos, están los valores. Tenemos, como Universidad de Chile, entidad pública, tenemos un decreto, así le llamamos nosotros, que norma todos los tipos de descuentos. Hay un procedimiento de admisión también, le vamos a pedir documentación, una entrevista, para clasificar y participar en nuestro programa. Ya estamos agendando entrevistas, ya empezamos con este proceso, así que si realmente tienen interés, los invitamos a seguir participando. Tenemos actividades gratuitas como esta. Tenemos también charlas informativas específicamente para hablar en general del programa, del perfil de ingreso, comentar algo de los cursos en general, que puede ser más específico, y también temas administrativos. Ahí nos va a acompañar también una persona del área de admisión para que puedan hacer todas las preguntas y tomar una buena decisión. Así que, bueno, eso, no sé si llegó alguna pregunta, parece que no. No, Ariel, muchas gracias. Dejé en el chat los enlaces para el video de la última charla, de la primera y última charla que hemos dado hasta ahora, del Magíster. La próxima charla informativa, te cuento al tiro que la tenemos agendada para, dame un segundo que la encuentro, el 20 de enero. El 20 de enero tenemos nuestra próxima charla informativa, entonces nuestros asistentes que estén interesados en el Magíster pueden ver el video de la charla informativa que ya se realizó, que dejamos el enlace en el chat, o inscribirse en nuestro sitio web de eventos, que les vamos a dejar acá también, para la próxima charla informativa, y así pueden participar. Y también dejé el enlace de la página web de la Escuela de Posgrado, donde pueden ver todos los detalles también del programa y solicitar mayor información para que los contacte una ejecutiva. Pamela nos dice que es muy interesante el Magíster y una excelente información gracias al expositor y a los que realizan estos espacios. Muchas gracias, Pamela. Bien, eso. Muchas gracias, Jaime, Ariel, por su tiempo. Gracias a quienes se quedaron hasta el final. Y vamos a cerrar entonces ahora la clase con unos videos. Que tengan todos muy buenas tardes y un buen día. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.